Bueno, voy a empezar la clase de hoy haciendo una aclaración y contestando una pregunta que me hizo Ariel, creo, la clase pasada y que me acaba de hacer Fede, eh, que había generado confusión. Y bueno, después me di cuenta que la confusión tenía que ver con que yo definí las cosas de una manera un poco restringida. Entonces ahora voy a tratar de ser un poco más general. O sea, déjenme mostrarles cuál era la confusión, solo para que vean por qué surgió la duda y por qué no logré contestarla la clase pasada. Digamos, la ley de Faraday lo que dice es que el rotor del campo eléctrico es menos la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces yo acá lo que hice fue integré de los dos lados de la igualdad en una superficie eh, a causa de Stokes, y acá supuse que la superficie no varía en el tiempo. Entonces, si la superficie está fija, yo lo único que hago es saco la derivada temporal para afuera. Y adentro entonces me queda el flujo. ¿Está bien? Ahora, después, y esto es perfectamente válido, y esto vale en el caso de que una superficie está fija. Y en ese caso uno llega a la conclusión de que esto que está acá, que es la definición de FEM, en ese caso, es igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Pero después yo miré un ejemplo que no satisface esta premisa, porque la espira, en este caso, está formada por una resistencia a los rieles y esta barra que se está moviendo, entonces la superficie está cambiando en el tiempo. Entonces todo lo que dije antes es un caso en el que lo que dije antes no aplica. En el segundo ejemplo que resolví, sí caemos en este caso, pero si la superficie varía con respecto al tiempo, esta secuencia no está sirviendo, o sea, está perfectamente hecha, pero para el caso de que las superficies son constantes en el tiempo, pero esto no estaría aplicando para el caso eh, del ejemplo este que resolví. Entonces una de las dudas que surgió, y esta fue la pregunta que me hizo Ariel, es que como acá la barra se está moviendo y esto genera una variación de flujo del campo magnético, se induce una FEM. Entonces Ariel me preguntó, creo que fue Ariel, ¿no? Vos me lo preguntaste, Ariel. Sí, Eh, pero no fue explícitamente esta la pregunta. no, creo que tu pregunta fue, ¿qué genera el campo eléctrico? Porque la Sí. FEM es la integral de línea del campo eléctrico, dice, ¿qué está generando acá el campo eléctrico? Porque si es cierto que vale la ley de Faraday, que es que el rotor de E es menos la derivada de B con respecto al tiempo, pero B es uniforme, es constante en el ejercicio. Lo que está cambiando es la superficie, pero B es constante, o sea que esto es cero. Y además no tengo ninguna carga neta dando vueltas, o sea que por Gauss yo sé que la divergencia de E también es cero, entonces automáticamente E es cero, ¿no? Entonces si E es cero, la FEM es cero, y entonces ¿qué me está generando la FEM? Esa creo que fue la pregunta. Y entonces para Sí, esa responder era. ¿qué? Sí. Entonces para responder la pregunta, déjenme pasar a la segunda parte. Entonces déjenme mostrarles cómo lo que mostré antes en el caso particular de que tenía una superficie fija, se tiene que pensar en el caso más general. Entonces déjenme contarles cómo es el caso general y después vemos qué estaba fallando antes en todo caso. Entonces, bueno, la FEM eh, entre dos puntos, punto A y un punto B, del espacio, es básicamente el trabajo que necesito para mover una carga entre el punto A y el punto B dividida esa carga. O sea, es el trabajo por unidad de carga. Entonces, ¿y el trabajo qué es? Es la fuerza por el desplazamiento, ¿no? Entonces, y la fuerza en este caso es la fuerza electromagnética, la fuerza de Lorentz. Entonces, el trabajo sería la integral de la fuerza de Lorentz, la integral de línea de la fuerza de Lorentz. Cuando agarro la fuerza de Lorentz y la divido por Q, lo que me termina quedando es E más B por B, ¿no? O sea, esto es lo que viene de la fuerza eléctrica y esto es lo que viene de la fuerza magnética. Entonces, fíjense que la FEM tiene una parte que es lo que habíamos hablado la vez pasada, pero no habíamos incluido esto que está acá. ¿Está bien? Ahora voy a mostrar por qué en el caso de la vez pasada esto no aparecía directamente. Entonces ahora cuando ustedes agarran estos dos puntos y los dicen que son iguales, entonces piensan que van a hacer el trabajo en una curva cerrada, como es el caso típico de cuando tengo una espira. En ese caso lo que pueden ver es que la FEM es igual a esto, es menos la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo. Esta es la ley de Faraday, y el flujo es simplemente la integral en superficie del campo B. Cualquier superficie que tenga por contorno la curva cerrada esta, tiene exactamente el mismo flujo magnético. O
sea que el contorno está fijo, y cualquier superficie que ustedes tomen les va a dar siempre el mismo phi. Bueno, entonces como les decía, en el caso del ejercicio de la clase pasada, esta barra se estaba moviendo con velocidad v, de corta, y yo tenía un campo magnético que era constante. ¿Está bien? Entonces, por lo que vimos recién, si el campo magnético era constante, como no tengo cargas libres, el campo eléctrico es cero. Pero ahora tengo las cargas libres de la barra esta, que se están moviendo con una velocidad v, en un campo magnético. Entonces ahora el producto vectorial de la velocidad de las cargas en esta dirección, o sea, esta es la dirección en la que se está deformando mi espira. Por v, ahora si usan regla de la mano derecha, fíjense que si ponen el dedo, por ejemplo, índice de la mano derecha en esta dirección, y lo llevan hacia la dirección de v, les termina quedando que este producto vectorial apunta hacia arriba, que es justo paralelo a la dirección, al desplazamiento infinitesimal a lo largo de la curva. ¿Está bien? O sea que este producto vectorial apunta en el sentido de la curva, y entonces esto contribuye a esta integral, y eso es lo que está generando la FEM. Es el campo magnético el que está generando la FEM, y no el campo eléctrico. No tengo cargas libres que me generan el campo eléctrico, sino que tengo cargas en movimiento que en el contexto de un campo magnético me inducen esa FEM. ¿Se entiende? Y esto justamente tiene que ver con que este B justamente es el desplazamiento de las cargas que me deforman la espira. ¿Está bien? O sea que justo esta contribución tiene que ver con el hecho de que la superficie está cambiando. Así que, solo para que quede claro, estas son las fórmulas generales. Si ustedes quieren ver cuál es la FEM entre dos puntos, tienen que usar esta expresión, y acá tienen que poner la fuerza de Lorentz total. En el caso de curvas cerradas, estos dos puntos coinciden, entonces va a ser una curva que vuelve al punto de partida. Y bueno, y la FEM esta, en el caso de una curva cerrada, tiene que ser igual a menos el flujo magnético a través de la curva respecto del tiempo. No sé si te contesté la pregunta, Ariel, pero básicamente la respuesta corta es esta. No hay campo eléctrico, la FEM está generada por esta contribución de la fuerza de Lorentz, o sea, es la fuerza magnética, por el hecho de que tengo cargas que se están moviendo en el sentido de modificar la curva en la que estoy integrando. Sí, me respondiste con ese último comentario, de que no había campo eléctrico. No hay campo eléctrico. Sí, Campo perfecto. eléctrico es cero, todo acá es producido por el campo magnético. Bien. Gracias. De nada. Bueno. Ok. Bueno, entonces ahora sí arranco con la clase de hoy. Antes déjenme decirles que ya les confirmo que el segundo parcial va a ser el 30 del 7. Esto es semana que viene, no, la otra. O sea que más o menos el cronograma va a ser así. Hoy termino con la guía 5 de Faraday. Hoy Diana empieza con lo que sería la guía 6, con ondas electromagnéticas. Nosotros empezamos con ondas electromagnéticas el jueves, después nos quedarían 2 clases más de la guía 6 la semana que viene, y después la semana siguiente sería una clase de consulta el lunes, y el jueves es el primer parcial, que sería el 30 del 7. Y después el recuperatorio, la idea es tomarlo una semana después, si tienen todo fresco. En principio la fecha de recuperatorio es negociable. Si no les conviene, o si hay masa crítica de gente que prefiere cambiarla por algún motivo, yo eso lo puedo considerar. Yo no me caso con esta fecha. La del parcial tiene que caer sí o sí en los días de la cursada, que creo que termina, de hecho, el 31 del 7, o no sé si tiene 31 días el mes, pero termina el viernes ese, así que el segundo parcial va a tener que caer en esta fecha sí o sí. Si alguien tiene algún problema con esta fecha recuperatorio, avíseme y lo podemos charlar. Bueno, entonces, hoy voy a discutir 2 ejemplos. Los 2 ejemplos están en la guía. Yo los había invitado a que hagan la guía la clase pasada, porque en principio con todo lo que les conté la clase pasada se podía hacer. Así que a los que lo hicieron, esto les va a servir como para asegurarse de que lo resolvieron bien. Y a los que no lo hicieron, bueno, les va a ahorrar tiempo.
Y si quieren más ejercicios después para complementar, me lo pueden pedir y yo puedo buscar, a ver si tengo alguno más. Bueno, entonces, ley de Faraday, problema 8, tengo la siguiente situación. Tengo un hilo infinito, que lo pongo acá en la dirección Z, que tiene una corriente, porque circula una corriente que depende del tiempo. ¿Está bien? Y tiene esta forma, es un I0 por I a la menos alfa por T. O sea que lo que está pasando es que la corriente va bajando, desde un I0 hasta 0, asintóticamente. Tanto I0 como alfa son mayores que 0. Y por otro lado tengo una espira, acá, conductora, pero tiene una resistencia R, que es cuadrada, tiene el lado L y está a una distancia D del cable. ¿Está bien? Y acá la puse en el plano YZ. Bien. Bueno, entonces lo que pide es que se calcule la corriente inducida despreciando el flujo propio a través de la espira. Entonces, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Como yo tengo una corriente por el hilo, este hilo genera un campo magnético. Eso nosotros lo habíamos calculado usando la ley de Ampère, usando simetrías y demás, o también se podía hacer por integración directa, creo que también lo hicimos por integración directa. Entonces, bueno, tengo un campo magnético que depende de la corriente, y obviamente si yo empiezo a variar la corriente, va a estar variando el campo magnético. Si se acuerdan, un hilo infinito lo que generaba era un campo magnético que circulaba al hilo, o sea, era un campo magnético que estaba en la dirección de phi versor y que dependía de R. Era un B que dependía de R. Donde R es la distancia al hilo. O sea, siempre apuntaba en la dirección angular y el módulo del campo magnético disminuía a medida que yo me alejaba del hilo. Iba como 1 sobre R, de hecho. ¿Qué borro? Bien. Ese campo magnético dependía también del valor de la corriente, y entonces si la corriente está variando, el campo magnético está variando, y como esta superficie está acá quieta, está fija, entonces por el hecho de que el campo magnético está variando, el flujo va a estar a través de la superficie, va a estar variando, y entonces se va a inducir una FEM sobre la espira. Entonces la idea es calcular esa FEM, y automáticamente eso me permite ver cómo es la corriente inducida. Que se desprecie el flujo propio, lo que quiere decir es que cuando la FEM genere una corriente, esa corriente va a generar su propio campo magnético, y ese campo magnético también va a generar un flujo sobre la espira. Eso es lo que se llama el flujo propio. Bueno, si ese flujo está cambiando, obviamente eso va a repercutir nuevamente en que se modifique la corriente inducida, eso va a volver a modificar el flujo propio, bueno, todo eso al final converge a un sistema de ecuaciones, pero no es lo que pide el ejercicio. Lo que pide el ejercicio es despreciar el flujo propio. O sea que lo único que me interesa es el campo magnético que genera este hilo, el flujo de ese campo magnético a través de esta espira, y calcular la corriente que se induce por el hecho de que el flujo del campo magnético externo a la espira, que es el generado por el hilo, está variando en el tiempo. Bueno, entonces lo primero que tengo que hacer es calcular cuál es el campo magnético que genera el hilo. Eso ya lo hicimos usando Ampère, aprovechando que un hilo infinito tiene simetrías, y que entonces se podía usar la ley de Ampère, la expresión integral de la ley de Ampère. Si se acuerdan, había que tomar una curva amperiana que era un círculo alrededor del hilo, argumentar con razonamientos de simetría que el campo magnético tenía que tener dirección angular y que dependía solamente de la distancia al hilo. Nos permitía llegar a saber cuánto era el campo magnético que generaba esta corriente en un hilo infinito. Y lo que habíamos calculado, acá lo pueden ir a consultar en la página D de la clase del 29 del 6, era que el campo magnético tenía esta forma. Básicamente lo que habíamos visto acá, solo para que tengan el diccionario presente, es que acá había una R, y acá en lugar de un menos había un más, y esto era un phi versor. ¿Está bien? Ahora, o sea que el campo magnético apuntaba en la dirección angular y dependía de la distancia de esta R, como 1 sobre R. Ahora lo que quiero ver es cuál es el campo magnético sobre la espira.
Entonces solamente me voy a parar en el plano ZY, y en el plano ZY, R es igual a I, la coordenada R en cilíndricas es igual a la coordenada I, por eso es que ahora al R lo reemplacé por I, y fíjense que la coordenada angular es una coordenada que se mete, perdón, el versor angular es un versor que se mete sobre este plano hacia adentro de la hoja, y eso es menos el versor X. ¿Está? Entonces, phi versor es menos X versor, que es lo que tengo ahí. ¿Está bien? Entonces, esto es simplemente el campo magnético general, pero ahora evaluado en el plano ZY. R es lo que llamé Y, y el X versor es menos phi versor. Si alguien no lo ve esto, avíseme ahora que lo discutimos con más detalle. Bien, entonces básicamente lo que sucede es que el campo magnético acá se mete para dentro de la hoja, como está dibujado acá. Ahora yo tengo que parametrizar esta espira, esta superficie, esta línea y la superficie que la tiene por borde, entonces elijo una convención. Esto de que el diferencial de la superficie apunta en X versor, o sea, apunta hacia nosotros, y que por ende voy a recorrer la curva en el sentido antihorario, con este diferencial de línea, esto es pura convención, yo podría haber tomado la convención contraria y no cambia absolutamente nada. Pero bueno, con esta convención, el diferencial de superficie, de área, es dI por dz en la dirección X versor. ¿Ok? Entonces tengo B, tengo el diferencial de superficie, quiero la corriente inducida, entonces ¿cómo procedo? Primero me calculo el flujo, después derivando el flujo obtengo la FEM, y agarrando la FEM y dividiéndola por la resistencia del cable, puedo calcular la corriente. O sea que son estas tres etapas que tengo que atravesar. Primero el flujo, después la variación del flujo que me da la FEM, dividir la FEM por la resistencia me termina dando la corriente. Así que bueno, vayamos por pasos. Lo primero que hago entonces es, meto el campo magnético acá, y el diferencial de superficie ahí, y hago la integral sobre la superficie. Tengo que ir desde D hasta D más L, y de 0 hasta L. Esto es porque tengo que ir desde D hasta D más L, y desde 0 hasta L, así es como voy a parametrizar el cuadrado. Acá simplemente reemplacé el campo magnético, y acá el diferencial de superficie. Todo esto es trivial. Básicamente, esto que está acá sale para afuera. Después tengo X versor por X versor, que me da 1. Después tengo la integral en Z, entre 0 y L. Ups, acá debería haber un Z. Esto me termina dando esto, que es L. Y después tengo un 1 sobre Y integrado en DI, que me termina dando esto. Y esto me termina dando el logaritmo natural. ¿Está bien? Entonces tengo básicamente toda esta expresión, que depende de todos los parámetros del problema, y en particular, fíjense que el flujo, que va como el campo magnético va como la corriente, el flujo va como la corriente. O sea que el flujo depende del tiempo a través de la variación del temporal de la corriente. Bien. Ahora, la FEM inducida sobre la espira es simplemente menos la derivada del flujo respecto al tiempo, así que lo único que tengo que hacer es ponerle un menos, que cancela este menos, y le pongo un puntito arriba de la corriente. Y después, si yo a la FEM la divido por R, eso me da la corriente inducida, ¿no? Ahí chiquito, que es la corriente inducida sobre la espira, entonces es simplemente la FEM dividido R. Entonces agarro esta expresión y la divido por R. Y ya. ¿Está bien? Fíjense que cuando hago eso, puedo reemplazar el valor explícito que me da el problema para I de t. Si miran más arriba, el I de t era un I0 por E a la menos alfa t. ¿Está bien? Entonces, básicamente cuando hagan la derivada temporal,
I punto va a ser menos alfa por I. Entonces me termina quedando un menos alfa, me sigue quedando el I, tengo el 1 sobre R. Entonces fíjense que la corriente inducida es básicamente este número por la corriente en el hilo. ¿Está bien? Bueno, y otra cosa que quiero anotar es que esto va a ser relevante para lo que sigue. O sea, este es simplemente el valor de la corriente. Entonces, este es el valor de la corriente que se induce. Fíjense que depende del tiempo a través de I de t. Y fíjense que es negativo porque I de t es I0 por una exponencial. El I0 está aclarado arriba que es positivo. Esto que está acá es mayor que 1, así que esto es positivo. Todo esto es positivo, pero acá tengo un menos. Entonces, la corriente I, que calculé haciendo la FEM dividido la resistencia, es negativa. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora surge la pregunta, o sea, yo ya sé entonces ahora cuánta corriente va a estar atravesando, va a estar circulando por el circuito. Lo que no sé todavía es en qué sentido va a ir esa corriente, si va a ir en sentido horario o en el sentido antihorario. Entonces, para eso, para responder esa pregunta, lo que tengo que usar es, puedo responderla de dos maneras. O hacer la cuenta explícita, que la vamos a hacer después, o puedo tratar de argumentar a través de lo que se llama la ley de Lenz. Que algo vimos en la clase pasada, pero la quiero discutir un poco más acá. Antes de pasar a eso, ¿hasta acá quedó claro cómo calcular la corriente inducida? ¿Alguien no lo pudo seguir o se trabó en alguna parte? Y estuvo bien. ¿Hola? ¿Hola? Hola, sí, ya se escucha, ¿eh? Ah, pero alguien iba a hablar, ¿no? Yo dije que estuvo bien, que no tenía duda. Ah, listo, listo. No, a mí se me cortó y pensé que no había quedado claro algo. Bueno, buenísimo. Bueno, entonces la pregunta es en qué sentido va la corriente, y para eso tengo que usar la ley de Lenz. Entonces tratemos de ver cómo es la ley de Lenz. Entonces, la idea es que la corriente sobre el hilo va disminuyendo, ¿no? Entonces, también dijimos que la corriente sobre el hilo, sobre el plano este, genera un campo magnético que se mete para adentro de la hoja. ¿Está bien? Pero la longitud de estos vectores se va haciendo cada vez más chiquita porque la corriente sobre el hilo va bajando, va decayendo como E a la menos alfa por T. Entonces, a medida que baja la corriente del hilo, el campo magnético que genera se va haciendo cada vez más chiquitito. Y entonces, el flujo en la dirección hacia adentro de la hoja se va haciendo cada vez más chiquitito. ¿Está bien? Entonces, la ley de Lenz que dice que la corriente inducida tiene que generar ella un campo magnético tal que el flujo de ese campo magnético trate de evitar la variación del flujo del campo magnético externo. ¿Está bien? Es decir, que el campo magnético externo está variando, eso genera una variación de flujo, y la corriente inducida lo que tiene que hacer es tratar de frenar esa variación de flujo. Tiene que encajar un campo magnético inducido en el sentido de tratar de frenar la variación. Es decir, que si está aumentando, tiene que mandar un campo magnético en el sentido contrario, y si está disminuyendo, lo tiene que tratar de agrandar. Ahora vemos cómo funciona esto concretamente. Pero básicamente, entonces, por ley de Lenz, la corriente que se induce en la espira tiene que generar un campo magnético propio, y el flujo de ese campo magnético propio se tiene que oponer a la disminución del campo magnético externo. ¿Está bien? Que está disminuyendo porque la corriente sobre el hilo está disminuyendo. ¿Está bien? Entonces, déjenme ver si... Bueno, entonces la corriente tiene que generar un campo magnético que se meta para adentro. ¿Eso por qué es? Porque el campo externo que se está metiendo para adentro de la hoja está achicando su tamaño. Entonces el flujo hacia adentro de la hoja se está achicando, entonces lo que tiene que hacer la corriente es generar un flujo hacia adentro de la hoja para evitar que se achique el flujo externo. ¿Se entiende? Lo voy a explicar ahora de esta manera, de la misma manera que lo expliqué recién en la parte de consultas, porque por ahí se entiende mejor.
¿Cuál es la idea? Supónganse que yo al hilo lo tengo así, y en el mismo, o sea que esta es la dirección Z, la corriente está yendo hacia allá, pero ahora lo estoy mirando de costado, o sea que si tuviese que dibujarla a la espira estaría acá mismo. Esperen que estoy leyendo algo con el chat. Acá me pregunta Anabel si esto es lo mismo que decía en la clase de circuitos, que si la corriente iba en un sentido, los electrones iban en el contrario. No, esto no es lo que estoy diciendo ahora. La discusión con respecto a los electrones tiene que ver con que los electrones es distinto. O sea, la discusión hago un paréntesis entonces. Cuando uno dice que la corriente va en un sentido, lo que está pasando físicamente es que los electrones están yendo en el sentido contrario. O sea, lo que genera una corriente en un sentido es que los electrones van en el sentido contrario. Eso es lo que yo dije en la clase pasada. Eso simplemente porque la carga de los electrones es negativa, y entonces si carga negativa va hacia la izquierda, la corriente, que se define como el sentido de las cargas positivas, estaría yendo hacia la derecha. O sea que eso es lo que decía con respecto a los electrones. Ahora lo que digo es distinto. Ahora lo que digo es, yo tengo una superficie y tengo un campo magnético externo. Ese campo magnético genera un flujo magnético a través de la superficie que puede estar variando. ¿Está bien? Bueno, lo que le pasa a la espira es que tiene ganas de generar una corriente que evita que ese flujo cambie. Entonces, si el flujo externo está disminuyendo, la corriente tiene que generar un flujo propio que aumente. Y si el flujo externo está aumentando, la corriente tiene que generar un flujo propio en el sentido contrario para evitar que aumente. ¿Está bien? Para ponerlo de manera más gráfica, quería hacer esto. Entonces piensen que tengo acá en la dirección Z el hilo, y lo estoy mirando de costado, o sea que la espira es un cuadrado, pero la veo como una línea, que está alineada con el hilo, y está adelante del hilo. No sé si lo veo. O sea, lo que estoy diciendo es que estoy mirando este problema, lo estoy mirando desde acá. Este es mi ojo. ¿Está bien? Lo estoy mirando desde acá. Entonces tengo de fondo el hilo en Z, que es esto que está acá, y después lo que veo es esta línea, que es la línea esta que describí acá. ¿Ok? Tengo que borrar esto. Lo vengo para abajo, si tengo más espacio. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, primero, el campo magnético que genera la corriente supónganse que tiene este tamaño, ¿está bien? Entonces tengo un flujo que es el valor de este campo magnético integrado sobre toda esta espira. Ahora, la corriente sobre el hilo se está disminuyendo, está haciéndose más chica, ¿está bien? Entonces, ¿qué pasa? El campo magnético, ahora, a medida que pasa el tiempo, se va haciendo cada vez más chico. Después de un tiempo va a ser así, después de otro tiempo va a ser así, y así siguiendo, se va achicando. Entonces, el flujo en esta dirección se achica. Y lo que tiene que pasar entonces es que la corriente inducida sobre la espira tiene que generar un campo magnético en esta dirección, de manera tal que el flujo de ese campo magnético se oponga al hecho de que en esta dirección se está achicando el flujo magnético externo. ¿Está bien? Entonces, volviendo al caso este, lo que sucede es que el flujo de B hacia adentro de la hoja disminuye, y entonces lo que tiene que pasar es que la corriente tiene que generar un B hacia adentro de la hoja, para que el flujo de eso se oponga a la disminución del flujo magnético externo. Bueno, entonces tengo que generar un campo magnético inducido en esta dirección. ¿Cómo genero eso? Bueno, necesito una corriente física que vaya en el sentido horario. Déjenme dibujarlo esto. Esta es la espira. Quiero que la corriente, no sé para dónde va la corriente, pero esta es la corriente I que calculé. Quiero que la corriente, esta inducida, me genere un campo magnético en este sentido.
¿Cómo logro que el campo magnético se produzca en este sentido? Bueno, necesito que la corriente física vaya para allá. ¿Está bien? Tenga sentido horario. Si la manera de verlo es básicamente agarren su mano derecha, apunten su dedo pulgar hacia adentro de la hoja y vean que los otros 4 dedos se enroscan en este sentido. Entonces, esto que está acá es el sentido físico que tiene la corriente inducida. Pero como I tenía signo negativo, lo que lo calculábamos antes, como I es negativo, el sentido de I es en el sentido antihorario. Tiene que ir para el otro lado. ¿Está bien? O sea que básicamente lo que pasa es que la corriente física va para allá. Ups, la corriente física va para allá, y como I es negativo, lo tengo que dibujar para el lado contrario. ¿Ok? Pero lo importante es que las cargas positivas están yendo en esta dirección. O sea que los electrones, para vincular con lo que decía Anabel, están yendo en esta dirección. Pero toda esta discusión que di recién no tiene nada que ver con los electrones. ¿A quién mareé? A nadie. Qué bien. Bueno, si alguien se siente mareado por todo esto, es un buen momento para avisar, porque entonces lo trato de repetir de otra manera. Bueno, esto que es la ley de Lenz es una observación básicamente experimental, porque Lenz se dio cuenta de esto, de que las corrientes que se inducían tenían el sentido de tratar de evitar que el flujo total cambie. Pero hay una manera de ver por qué esto tiene que ser así, que es hacer la cuenta explícita, ¿no? Tratar de mirar, de inspeccionar a través de la definición de lo que es la FEM, hacia dónde tiene que ir la corriente. Entonces, bueno, básicamente puedo usar en este caso la secuencia de integrales que usé en la clase pasada al principio, porque fíjense que acá la superficie esta está fija, no está cambiando en el tiempo para nada, esta espira que está quieta ahí. Lo que cambia es el campo magnético, pero la espira física está quieta. O sea que la superficie en la que yo integro y su contorno están fijos. Entonces cuando yo integro el rotor del campo E, puedo usar Stokes para pasar de la integral en superficie a la integral de línea. Por otro lado, en esta igualdad puedo llegar a través de la ley de Faraday, que es que el rotor de E es menos la derivada de B con respecto al tiempo. Ahora me puedo dar cuenta que como B apunta hacia adentro de la hoja, pero está achicando su tamaño, como vector se está achicando en módulo, entonces la derivada de B con respecto al tiempo apunta hacia nosotros. Es este circulito que puse acá. Y como estoy tomando la convención de que la superficie la estoy parametrizando con la normal también hacia nosotros, esta integral es positiva. ¿Está bien? Entonces, con este signo menos, resulta que esto que está acá es negativo. Entonces quiere decir que en promedio, a lo largo de la espira, el campo eléctrico apunta en el sentido contrario al sentido en el que estoy circulando a la espira, que es el diferencial de línea. ¿Está bien? Y yo el diferencial de línea lo puse en el sentido este. Si se fijan, lo tengo por acá. Lo puse en este sentido. Al diferencial de área lo puse hacia nosotros, y entonces por regla de la mano derecha el diferencial de línea tiene que ir en el sentido antihorario. Bien. Entonces, si el diferencial de línea va en este sentido, como esta integral es negativa, entonces el campo eléctrico tiene que apuntar en el sentido contrario. O sea que el campo eléctrico tiene que apuntar en este sentido. Pero el campo eléctrico me va a decir en qué sentido van las cargas positivas, y entonces me va a decir en qué sentido va la corriente. Entonces la corriente va en el sentido horario. O sea que la corriente tiene que tener este sentido, que es exactamente lo mismo que habíamos visto arriba, usando la ley de Lenz. ¿Está bien? La corriente tiene que ir en sentido horario. La corriente física tiene que ir en sentido horario. Bueno, esta es la manera de hacer la cuenta explícita para ver en qué sentido va.
Por lo general cualquiera de los dos argumentos es válido. Usen el que les resulte menos confuso, pero siempre tengan en cuenta que una cosa es el sentido de la corriente física y otra cosa es el sentido, el I, ¿no? Que el que calculan haciendo simplemente la FEM dividido la resistencia. Bueno, veamos ahora otro ejemplo. Este es el problema 12, es el último de la guía. Este es básicamente para jugar un poco con las ecuaciones de Maxwell y ver cómo usar las ecuaciones de Maxwell para ver el movimiento de cargas. Por el hecho de tener un campo eléctrico que se induce a partir de la variación de un campo magnético. Diego, perdón, te estoy escuchando muy cortado, no sé si soy el único. No No, sé. yo estaba a punto de hacer un chiste con Terminator. Bueno, esperen que... Diego, no te estamos escuchando bien. Sí. Bueno, esperen que me trato de conectar con otra red. ¿Ahí me escuchan mejor? Hola, ¿me están escuchando? Diego, ¿estás ahí? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, yo diría que hables un rato y... Sí, Bueno, si me dejas de escuchar, mandame un mensaje por el chat. dale. O avísame por acá. Bueno. Sí, el tema es que, porque hasta ahora lo que venía haciendo era conectándome, cuando me andaba mal la conexión por Wi-Fi, me conectaba por el teléfono, pero de hacer eso tanto se me acabaron los datos, y entonces ahora me puedo conectar más por el teléfono. Bueno, tratemos de ver si funciona. Si no funciona, frenenme y vemos cómo hacemos. Bueno, ¿están ahí todos? ¿Estás ahí, Sasha? ¿Vos me escuchás? Se escucha de Sí, vuelta medio pero- cortado. sí, me acuerdo ahí. Bueno, denme 5 minutos que me voy a cambiar de habitación a ver si me voy abajo, si se escucha mejor. Ya vengo, esperen 2 segundos. Bueno, entonces, lo que tengo que plantear son las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Y en particular las tengo que plantear en el interior del solenoide porque lo que quiero ver es cómo es que la variación de la corriente genera un campo eléctrico adentro que va a estar afectando a la carguita esta que está dentro del solenoide. Entonces, bueno, las ecuaciones de Maxwell son las que me permiten calcular el campo eléctrico, son la ley de Gauss, que es que la divergencia D es igual a la densidad de carga dividido epsilon 0, pero acá no tengo carga, más allá de la carga Q, pero yo lo que necesito es la carga externa a Q, porque quiero ver el efecto que se hace sobre Q, ¿no? O sea que Q es como la carga de prueba, y lo que necesito es la carga que genera el campo eléctrico. En este caso no tengo cargas, así que no tengo carga, lo que sí tengo es una corriente, pero la densidad de carga sobre la superficie del solenoide es 0. Entonces la divergencia D es 0, y el rotor de E es menos esta es la de Faraday, el rotor de E es menos la derivada temporal del campo magnético con respecto al tiempo. Y esto va a ser distinto de 0, porque ya vimos que si tengo una corriente, eso genera un campo magnético en el interior. Como la corriente está variando, el campo magnético va a variar, entonces esto va a ser distinto de 0 y esto va a generar un campo eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que tengo que ver es cómo es que la corriente esta, digamos, qué campo magnético genera en el interior del solenoide la corriente esta, y eso ya lo vimos fíjense, en la clase del 29 del 6, en la página I.
cuando mirábamos todas las posibles curvas de Ampère que se podían tomar, habíamos llegado a la conclusión de que el campo magnético adentro del solenoide era constante, era lineal en la corriente, y valía μ0 por la densidad superficial de corriente, y apuntaba en la dirección en la que estaba alineado el solenoide, que era en z versor. En este caso, la densidad superficial de corriente es la densidad de espiras por unidad de longitud, que era este n chiquito, que era, si este n chiquito era la cantidad de espiras por unidad de longitud. Si tienen dudas respecto de qué es lo que es esto, vayan a esta clase y repásenlo. Y esto que está acá es I de t. Es la corriente que circula por cada espira como función del tiempo. Y esto es lo que da el ejercicio, y esto es lo que dice que vale. Es lineal en el tiempo y tiene esta expresión. Y apunta en la dirección z, o sea que si tienen el solenoide así, va en esta dirección. Pero fíjense que es constante, o sea, es un campo magnético que depende del tiempo, pero en cada punto vale lo mismo. ¿Está bien? O sea, que no depende de las coordenadas del espacio. Es constante en el espacio. Es uniforme en el espacio, pero depende del tiempo. Bien. Entonces, ya sé cuánto vale el B adentro. Esto es simplemente de usar argumentos de simetría, que ver cuánto vale el B y usar Ampère, y ver cuánto vale el B adentro. Lo pueden repasar de esta clase. Cuando saben cuánto vale el B adentro, lo meten acá. Fíjense que esto es la derivada respecto al tiempo, esto es lineal en el tiempo, y entonces les termina quedando algo que es constante. Entonces la divergencia de Gauss es 0, pero el rotor de E es algo que es distinto de 0. Y si se fijan, estas ecuaciones son las mismas ecuaciones como de Maxwell que aparecen en magnetostática. Si recuerdan magnetostática, lo que tenían era que la divergencia de B es 0, y el rotor de B era μ0 por J. ¿No? Esto que está acá era Ampère. Cuando ustedes hacían la integral en superficie de esto, les pasaba una integral de línea de B, y eso le daba la corriente concatenada. Y además sabían que la divergencia de B es 0, esto significa que no hay cargas magnéticas y demás. Entonces fíjense que la estructura de estas ecuaciones es la misma que la estructura de estas ecuaciones. Solo que tengo que reemplazar E por B, y esta expresión de acá, esto que está como haciendo como de corriente, lo tengo que reemplazar por μ0J. ¿Está bien? Entonces la idea del ejercicio este es, como yo sé cómo atacar estas ecuaciones, lo que tengo que hacer es como usar una especie de Ampère. O sea, en este caso es Ampère, esta es la ecuación de Ampère. Digo, para resolver estas ecuaciones tengo que emular lo que estaba haciendo para resolver estas. Bien. Entonces leo acá simplemente para seguir el hilo. Esto es como magnetostática, pero para el campo E. Entonces la idea es usar Stokes, integrar esto en superficie, y que esto me genere como una especie de corriente concatenada. Bien, entonces, en magnetostática este problema es análogo al caso de una corriente cilíndrica uniforme en volumen en la dirección Z, porque esto está jugando el papel de corriente. Entonces es como si tuviese un cilindro, y toda la corriente, esto vale adentro, ¿no? Esto vale puramente adentro del solenoide, afuera esto es cero. Bien, y en el caso este, en el que teníamos una corriente cilíndrica uniforme en volumen que apuntaba en la dirección Z, habíamos llegado a la conclusión para el campo magnético que el campo magnético tenía que tener esta pinta. O sea, tenía que estar en la dirección angular y depender de la coordenada radial en cilíndricas. De vuelta, si quieren recordar esto, porque esto era así, vayan a la clase del 29 del 6. Entonces, por los mismos argumentos de simetría, solamente que ahora aplicado a un sistema de ecuaciones distinto, ahora lo que tiene que pasar es que el campo eléctrico tiene que tener esta pinta. Es el campo eléctrico el que tiene que tener esta pinta. Tiene que apuntar en la dirección angular y tiene que depender de la coordenada radial. ¿Está bien? Entonces, usando las mismas simetrías que antes, puedo llegar a esta conclusión,
Y ahora lo que puedo hacer es integrar esta ecuación en superficie y pasarla a una especie de ley de Ampère y usar estas simetrías para poder calcular cuánto vale el campo eléctrico adentro. Entonces básicamente lo que voy a tomar es lo siguiente, voy a suponer que adentro del solenoide tengo una curva que tiene centro en el eje del solenoide, esto es como si fuese la curva amperiana. Elijo la superficie más básica, que es la superficie paralela a esa curva. En total, nada de esto va a depender de cuál es la superficie que tiene esta curva por borde. Integro el rotor de E en esta superficie. Elijo esta convención de que el diferencial de superficie apunta hacia arriba y el diferencial de línea va en el sentido antihorario. Bien, y acá uso la expresión de lo que vale el rotor de E. ¿Está bien? El rotor de E es esto que está acá. Entonces ahora reemplazo lo que vale el rotor de E, reemplazo lo que vale el diferencial de superficie, que es simplemente el diferencial de área en la dirección de z versor. Como esto que está acá no depende es constante, no depende de las coordenadas espaciales, entonces esto es simplemente esto que está acá por el área de la superficie, que es pi por radio al cuadrado. Entonces ahora por Stokes, yo sé que la integral en superficie del rotor de E es la integral de línea del campo E, y ahora sí puedo usar las simetrías que aprendí antes, porque yo sé que ahora el campo E tiene esta pinta. Entonces, a lo largo de la curva, este bicho es constante, porque la curva está radio constante, y ahora el diferencial de línea está en la dirección de phi versor. Entonces el diferencial de línea es R de phi en phi versor, y el campo E dijimos que tenía esta pinta. Esto es exactamente lo mismo que en el caso de magnetostática. Entonces ahora phi versor por phi versor es 1, nada depende de phi, así que me sale un 2pi, me queda el R y me queda el E de R. Entonces tengo que igualar esto a esto, y de esa manera puedo calcular cuánto vale el campo eléctrico en el interior del solenoide. ¿Está bien? Es esto que está acá. Depende de manera lineal en la distancia al centro del solenoide y apunta en la dirección angular. Entonces, déjenme repasarles cómo llegué a esta conclusión. O sea, lo primero que hago es planteo Maxwell, me doy cuenta que esto que está acá me genera algo constante, me doy cuenta que esto que está acá son las mismas ecuaciones que tenía en magnetostática, pero ahora para el campo E, así que podría resolverlas exactamente igual que como antes las resolvía para el campo B. Para eso entonces tengo que ver bien, la resuelvo, digamos, para el campo B sería lo que antes llamamos Ampère. Entonces tenía que explotar las simetrías, calcular la integral, calcular una curva amperiana. Bueno, de esa manera llegaba en el magnetostática a lo que valía el campo B, ahora llegó a lo que vale el campo E. Y vale esto que está acá. Entonces, ¿qué está pasando? Tengo una corriente que está circulando de manera angular en el solenoide, pero esa corriente está variando en el tiempo. ¿Está bien? Depende linealmente en el tiempo. Entonces, eso genera un campo magnético que varía linealmente en el tiempo, y eso me genera una fuente que es constante, porque la derivada de algo lineal respecto al tiempo es constante, y eso me hace de fuente del campo eléctrico. Entonces, eso me termina generando un campo eléctrico que es constante en el tiempo, pero que tiene una dependencia en el radio. Bien. Entonces, como ahora tengo un campo eléctrico generado por esta corriente en el solenoide, adentro del solenoide, lo que me pide es, ver cómo afecta este campo eléctrico a la carga que está en el interior del solenoide. ¿Está bien? Entonces, otra cosa, perdón, esto solo por si lo quieren verificar. Este es el resultado al que llegué recién, tomando el atajo de hacer la comparación con Ampère. También lo que pueden hacer, si quisieran, es usar las expresiones de la divergencia y del rotor en cilíndricas y resolver las ecuaciones exactamente. Lo que les dejo acá para que hagan es para verificar que si agarran esta solución y la meten acá adentro, recuperan exactamente las ecuaciones de Maxwell que estaban arriba. Entonces, por ejemplo, el campo eléctrico solo tiene componente phi, que depende de R,
Entonces, por ejemplo, de acá, para la divergencia, la única que podría sobrevivir es esta, pero acá estoy derivando respecto al ángulo y E de phi depende de R, así que esto es 0. Así que todo esto es obviamente 0, que es exactamente la divergencia del E que quiero. Y cuando miran el rotor, van a ver que el único término que le sobrevive es esto, es este, porque tengo la componente phi, que depende de R, y acá estoy derivando respecto de R. Y van a ver que cuando hagan esta cuentita, le va a dar algo que está en Z, obviamente, y va a ser constante, y que va a ser exactamente la ecuación de Maxwell que tenían arriba. Bien, esto se lo dejo para que lo chequeen. Que si meten esto acá adentro, recuperan las ecuaciones de Maxwell que tenían arriba. Bueno, para ver qué le pasa a la carga, lo que tengo que hacer es plantear Newton. Y bueno, acá me estoy pensando en algo que por ahí me confundí, pero bueno, ahora lo podemos charlar más en concreto. Pero acá tengo la fuerza, es la masa por esto es Newton simplemente, fuerza es masa por aceleración, y el campo eléctrico la fuerza que hace es simplemente Q por E, y además como tengo el tubo, sobre la carga va a estar actuando una fuerza de vínculo. No, lo que digo es que acá, en principio la fuerza, como acá voy a tener una carga que está en movimiento, también el campo magnético de adentro del solenoide, es posible que deba estar contribuyendo a esta fuerza, que yo acá no la escribí. Pero bueno, capaz que este problema está resuelto de manera incompleta. Ahora lo vemos. Supongamos que el campo magnético no hace ningún efecto sobre la carga, y después ahora cuando termine el ejercicio lo discutimos. Bueno, la fuerza de vínculo es normal a la dirección del tubo, o sea que va a estar, o sea, acá voy a tomar estas coordenadas. X en esta dirección, en la dirección en la que va el tubo, e Y en la dirección perpendicular al tubo, o sea, es perpendicular al tubo, y D en la distancia a lo largo del eje Y del eje del solenoide con el tubo. Entonces lo que me conviene hacer es tomar coordenadas cartesianas, X e Y, para describir el movimiento de la carguita, porque yo sé que se va a estar moviendo en X, pero no en Y. Pero yo tengo el campo eléctrico expresado en coordenadas cilíndricas, en términos de R y de phi. Entonces, bueno, acá las dibujo. Puse el phi para este lado, simplemente para mostrar que phi en realidad crece en el sentido antihorario. ¿Está bien? Bueno, el campo eléctrico, por lo que habíamos visto antes, era menos mu0 por n alfa sobre 2, o sea, esto que está acá, ¿no? Por R en phi versor. Así que acá tengo el R, acá escribí el phi versor. Esto que está acá es phi versor, en las coordenadas en los versores cartesianos. Bien, entonces fíjense que cuando hacen R por el coseno de phi, les termina dando D, la distancia esta D, y cuando hagan R por el seno de phi, le va a estar dando la coordenada menos X, perdón, X. Bien, entonces este es el campo eléctrico. Cuando multiplican esto por Q, les termina quedando la fuerza eléctrica, y entonces pueden calcular las ecuaciones de Maxwell en las dos direcciones. En X versor y en Y versor. En particular en Y versor tienen que agregar además la fuerza de vínculo. El vínculo es que no hay movimiento en Y versor, así que la aceleración en Y es 0, y entonces esto les permite calcular la fuerza de vínculo como función de la posición en X. Y en este caso lo que vemos es que el campo eléctrico está generando sobre la carga un movimiento que es uniformemente acelerado, porque simplemente les queda que esto que está acá, como acá me aparece un D, es constante. Entonces la aceleración es constante, se va a estar moviendo de manera con aceleración constante a lo largo del tubo. Bueno, pueden chequear que la fuerza de vínculo es esta y depende bien de X, simplemente viendo hacia dónde apunta el campo eléctrico, teniendo en cuenta que el campo eléctrico es el que está generando la fuerza y que la fuerza de vínculo se tiene que oponer a la dirección en la que está apuntando el campo eléctrico. De esa manera pueden darle sentido a esta fuerza de vínculo. No, lo que estaba pensando, es que me parece que me comí acá, es que en realidad, como tengo una carga que va a tener una velocidad, y yo acá adentro tengo un campo magnético, entonces voy a tener una fuerza magnética también aplicando a la carga que acá me olvidé. Así que
Me parece que este ejercicio está mal hecho en ese sentido, le está faltando la fuerza, o sea, acá tendría que poner la fuerza de Lorentz. Así que bueno, después lo corrijo. Pero sí, háganlo ustedes si no. Eso también les sirve para practicar. O sea, acá habría que poner, en lugar de esto, tendrían que poner Q, E más B por B, donde esto que está acá es simplemente el R punto, ¿no? Y este B es el B, el B interior que genera el solenoide. A ver, estoy pensando, capaz que podemos argumentar que esto no contribuye, a ver, solo para tener una idea. El B interior del solenoide está en Z versor, y B, este que está acá, va a estar apuntando en X versor, ¿no? Porque el único movimiento posible es en X versor. Ah, claro. Entonces pasa lo siguiente. Entonces, B por B apunta en la dirección de Y versor. ¿Está bien? O sea que lo único que pasa es lo siguiente. Este término, va a pasar lo siguiente. Este término de la fuerza magnética va a contribuir solo en esto que está acá. Entonces, va a corregir la fuerza de vínculo. O sea que esta fuerza de vínculo está incompleta. Pero acá, en la dirección de X, no va a cambiar absolutamente nada, porque la fuerza está apuntando en la dirección de Y, puramente. Así que el movimiento va a seguir siendo uniformemente acelerado, incluso si considero la fuerza magnética, que la tengo que considerar, pero esta ecuación está mal. Así que déjenme que la corrija, y después vuelvo a subir las notas con esto corregido. No sé si lo confundí recién con esto último, pero básicamente lo que quiero decir es que acá me olvidé de escribir la fuerza magnética también. Pero lo único que hace la fuerza magnética es cambiar la fuerza de vínculo. Bueno, esto termina con la práctica 5, y ya a partir del jueves empezamos con la 6. Quedarían 3 clases más para la 6, y ya después viene una clase de consultas y después el parcial. Así que, bueno, si tienen preguntas sobre esto o guías viejas, nos quedamos para las consultas, pero la clase terminó acá. Yo quiero decir algo. Hay un par de consultas de Ariel